Muchas veces nos cuestionamos por qué debemos nosotros estudiar economía. ¿Qué es lo que va a aportar en mi formación académica el estudio de esta rama del conocimiento humano? Bueno, pues es necesario aclarar que la economía no debería ser solo estudiada por los profesionales del área de las ciencias económicas. Todos los profesionales, como lo vamos a ver y a comprender en el desarrollo de estas diapositivas, deberíamos de estar estudiando economía para conocer y poder juzgar la forma en que se satisfacen las necesidades en una sociedad, cosa que es muy básica, sobre todo, como ya lo vamos a ver, cuando se van a elegir gobernantes, cuando se trata de juzgar la calidad de un gobierno. No se puede hacer solo por simple opinión, porque uno cree, sino que debe hacerse, pues, con bases científicas, no con pensamientos partidarios, proselitistas o políticos, o porque a mí me han dicho, o porque la mayoría de la gente cree. No es así. En el transcurso de esta diapositiva vamos a comprender el gran aporte que hace la economía en nuestro pensamiento para poder analizar los comportamientos sociales. Primero, tenemos que establecer y tener bien claro qué es economía. Y es que la mayoría de personas, me atrevería a pensar por los demás, pero mi experiencia me ha indicado, a raíz del sondeo que he hecho siempre con mis estudiantes y con personas particulares, que entienden qué es economía, y la mayoría nos dice que o la relaciona específicamente con el aspecto dinero. Creen que al hablar de economía vamos a hablar solo de dinero, cosa que no es ni por cerca así. El dinero es apenas uno de los pequeños aspectos que vamos a abordar en economía. La economía es la ciencia que se encarga de estudiar cómo las sociedades modernas humanas desarrollan el proceso de satisfacción de sus necesidades. Cabe aclarar que la economía no siempre se ha definido con ese mismo tono. La economía, en su conceptualización, ha trabajado o ha tenido etapas cronológicas distintas, las cuales han involucrado conceptos también distintos, diferentes. Por ejemplo, el concepto primitivo de economía, que fue cuando prácticamente la economía nació, tal vez no con el carácter de ciencia, pero sí como una rama del saber, fue el concepto primitivo que lo originaron los griegos. Específicamente, economistas de ese tiempo, que son los primeros economistas analíticos que se conocen, los griegos analíticos, no científicos, como Aristóteles, que fue uno de los que destacaron, y había otro montón de griegos que conjeturaron al respecto de esta rama del saber. Y la conceptualizaron básicamente como oikonomos, de oikos casa, de nomos ley, la ley de la casa. La referían a aspectos principalmente de administración hogareña. Prácticamente la economía después pasó por un letargo de desarrollo y en el devenir histórico del hombre, es decir, en su transformación social, nos transportamos a el concepto medieval. En el concepto medieval es donde aparece Adam Smith, por el siglo XVIII, que definió la economía a través de la redefinición del concepto de riqueza. Para Adam Smith, lo que antiguamente se concebía como riqueza, que era el oro, la plata, los metales preciosos, lo abolió y consideró que riqueza era todo aquello que tiene capacidad de satisfacer una necesidad humana. De ahí es donde surge aquella famosa paradoja entre el diamante y el agua. Económicamente, ¿quién es más valioso?
el agua, financieramente, el diamante. Ese es un planteamiento pues, de un concepto medieval de economía, donde la economía, a raíz de esa redefinición de ese concepto de riqueza, se conceptualizó como la ciencia que se encargaba de estudiar cómo se producía, se consumía y distribuía la riqueza, entendiéndose por riqueza lo que hemos conceptualizado. En ese tiempo fue que la economía ya adquirió el carácter de ciencia a raíz de las publicaciones doctrinarias científicas en libros como La riqueza de las naciones, Los principios de economía, ¿verdad? Que son libros que contribuyeron a conceptualizar la economía de una forma doctrinaria, regulada, sistemática, si se le quiere ver de esa manera, y ya considerársele como una ciencia. Modernamente, la economía tiene otro concepto, ya no es ni el concepto primitivo de administración hogareña, ni el concepto medieval basado en la redefinición de la riqueza, sino que es basado en la escasez. La economía sintéticamente puede llamarse la ciencia de la escasez. La ciencia del bienestar material, la ciencia que se encarga de estudiar cómo las sociedades modernas hacen para combatir esa enorme cantidad de necesidades con esa pequeña cantidad de recursos con que cuentan. Eso es básicamente el concepto moderno de economía. Por eso es que dado que los recursos son pocos y las necesidades innumerables e ilimitadas, es que la economía modernamente se concibe como la ciencia de la escasez. Quizá el principal aporte en la formación académica de un profesional que va a ser esta rama del saber, la economía, es aportarnos criterios para tener una manera distinta de pensar cuando tratemos de sojuzgar los comportamientos sociales. La economía nos va a aportar criterios científicos de pensamiento para poder juzgar la actividad social, la actividad gubernamental, sin prejuicios partidarios, sin prejuicios políticos ni proselitistas, con criterio eminentemente científico. Dentro de los grandes aportes a la manera de pensar que da la economía está, por ejemplo, pensar en términos de costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? El costo de oportunidad es la alternativa de mayor valor que despreciamos cuando nosotros tomamos una decisión. Por ejemplo, cuando nosotros decidimos estudiar licenciatura en contaduría pública, asumimos grandes costos de oportunidad. Por ejemplo, a lo mejor yo quería estudiar medicina, pero por alguna situación no pude. Hubiera querido estudiar arquitectura o ingeniería, pero no pude. Y yo me decidí por estudiar contaduría pública. Nuestro costo de oportunidad fue la carrera que quizás rivalizaba con la contaduría pública en términos de peso para nuestra vida, en términos de formación profesional, de lo que yo quería hacer en un futuro, y que esa decisión, por supuesto, es trascendental para toda una vida. Por eso el costo de oportunidad se le llama el costo que tiene la toma de decisiones. Cuando decidimos formar un hogar, debemos de pensarlo bien. ¿Con quién vamos a formar ese hogar? Porque vamos a asumir costos de oportunidad enormes, porque es una decisión trascendental que va a marcar nuestro futuro. También se le conoce como el costo del análisis alternativo, porque cuando nosotros vamos a tomar una decisión debemos de poner sobre el tapete de nuestra mesa todas las alternativas posibles, hasta las que parezcan ridículas. Debemos de valorarlas y tratar de visualizar cuál es la que a nosotros nos parece mejor, la que nosotros denominamos la óptima, cuyo término también es muy cuestionado, ¿verdad? La mejor, pudiéramos decir, de todas ellas, la que por lo menos nosotros en ese momento visualizamos que es mejor.
Por eso nos vamos a decidir y recuérdense, siempre que tomamos una decisión va a haber una sombra detrás de nosotros, el costo de oportunidad, la alternativa que despreciamos por haber agarrado esta, que si no sabemos tomar bien una decisión, nos va a pesar a lo mejor por el resto de nuestra vida. Otra forma de pensar, otro criterio de pensamiento que nos aporta la economía es el concepto del esfuerzo marginal, conocido por marginalismo, y los costos hundidos, que están íntimamente atados al marginalismo. Cuando nosotros hacemos esfuerzos adicionales, esperamos también compensaciones adicionales. Si nosotros decidimos sacrificar una hora más en el estudio de cualquier asignatura, de seguro nuestra recompensa será una mejor nota en esa asignatura. Cuando nosotros decidimos no dejarnos vencer por un revés, sino que continuar luchando por esa meta hasta que la logremos. Este es un ejemplo de esfuerzo marginal que muchos no estamos acostumbrados a hacer, no queremos hacer. El emprendedurismo, que hoy está muy de moda, requiere de grandes esfuerzos marginales. Es por ello que la economía viene a ponernos una base de pensamiento para no dejarnos vencer, para pensar que los esfuerzos adicionales traerán beneficios adicionales, aunque también traen costos adicionales. Y es donde nosotros, combinando el costo de oportunidad con el análisis marginal, por ejemplo, en el caso del emprendedurismo, podemos decidirnos por una alternativa en la forma de ser emprendedores. A esto también podemos el hecho de meditar, agregarlo, meditar en los costos hundidos, que son aquellos costos inevitables, porque ya se hicieron. Por ejemplo, cuando yo voy a fundar una pupusería, yo compro mi planchita y mi tambo de gas para echar las pupusas. Ese para mí va a ser a futuro un costo hundido, porque yo ya realicé esa inversión y si me arrepiento de eso, pues va a ser un costo que ya va a estar presente ahí, que lo puedo resarcir en alguna medida, a lo mejor vendiéndola, pero a lo mejor tengo que sacrificar parte del precio. Eso es otro de los aportes que nos dice la economía que debemos de tomar muy en cuenta para la fundación de empresas, por ejemplo, para los esfuerzos adicionales para obtener beneficios. Todas estas situaciones debemos de combinarlos y es precisamente la economía la que viene a abonarlos con respecto a ese tema. Otro de los grandes aportes que da la economía a nuestro entendimiento, es decir, a fortalecer nuestra capacidad analítica, es que nos va a servir de base para poder entender los comportamientos sociales, para entender a la sociedad, cómo decide la sociedad, la toma de decisiones, qué va a producir, cómo y cuánto tendrá que producir, a quién le va a destinar esa producción. Todas esas son decisiones trascendentales que debemos de analizar en una sociedad y que debemos también saber tomar. Para cada una de ellas existe un apoyo matemático que nos viene a fortalecer el pensamiento analítico. Por ejemplo, para el problema que producir, vamos a estudiar una figura matemática que se llama la frontera de posibilidades de producción. Para cómo y cuánto producir, hay otra figura matemática llamada la isocuanta, que nos viene a dar aportes a este tema que es de orden tecnológico. Y la última, para quién producir, que es la curva de Lorentz, que está atada mucho al coeficiente de Gini, que nos va a decir quién va a ser el destinatario de nuestra producción. También en el campo del emprendedurismo, que como dije está muy hoy de moda, se puede aplicar estos criterios. Cuando yo estoy pensando en fundar una empresa, tengo que empezar a meditar, ¿y qué voy a producir? Pues,
¿Qué voy a vender? ¿En qué cantidades he de hacerlo? ¿Y quién va a ser mi mercado meta? ¿A qué personas voy a destinar esa producción? Si yo pienso vender pupusas, ya dije, ¿qué producir? Pupusas. ¿Cómo y cuántas? Bueno, tengo que hacer un mini cálculo o un mini estudio de demanda para saber cómo y cuánto voy a producir. ¿Qué técnica voy a emplear? Sé que voy a tener una plancha, pero ¿cuántas pupuseras, cuánta masa iré a comprar? ¿Cómo va a ser la técnica que voy a ocupar para producirla? Sabemos que hay una forma tradicional de echar las pupusitas, pero yo también pues tengo que innovar porque en materia de costos el proceso me tiene que incidir. ¿Y a quién se la voy a vender? ¿Qué precio le voy a dar? Depende de a qué segmento de la población yo vaya a destinar mi producción. Por otra parte, la economía me debe entender la dinámica de interacción social. ¿Por qué el panadero se levanta a trabajar a las 2 de la mañana, a calentar los hornos para que nosotros a las 7 estemos disfrutando del pan francés o del pan dulce en nuestro desayuno? No lo hace pensando en nosotros realmente, pensando en que pobrecito fulanito, a las 7 de la mañana tiene que estar bien comidito para que se vaya a la escuela, para que se vaya al colegio, a la U, o para que se vaya a trabajar. Él no lo hace por eso. Él lo hace porque ha visualizado que con esa actividad puede obtener dinero, puede obtener un ingreso para su familia, puede obtener una ganancia. Eso era uno de los principios básicos de Adam Smith cuando conjeturó al respecto en La riqueza de las naciones y decía, el egoísmo individual va a provocar bienestar social. Precisamente esa dinámica de interacción es la que aún opera hoy en día y por eso vemos el funcionar de un montón de empresas ahora. Miren ahora con la pandemia. Con la pandemia ahorita, las empresas se han tenido que reconvertir al famoso servicio a domicilio, el delivery. Por ejemplo, las empresas de las pupuserías, que antes uno llegaba a comprar y a comer ahí, ahora ya tienen deliveries. Se han tenido que reconvertir, no pensando en que hay la familia allá del Ibu o la familia allá de la colonia Jardines del Tecana necesita que comer, entonces llevémosle las pupusas a la casa. No, ellos han visualizado una oportunidad de crecimiento, de lucro para su empresa y por eso es que actúan de esa manera. Pero ese entendimiento solo lo podemos llegar a profundizar mediante el estudio de esta ciencia. Además, la economía fortalece el entendimiento del comportamiento de los asuntos globales, de todo lo que tiene que ver con el mundo en materia de satisfacción de necesidades. Hasta hace un poco tiempo, la panacea de la economía era el estudio de la globalización económica. Los límites del mercado expandiéndose a nivel mundial. Fue así como China, por ejemplo, nos invadió con una gran cantidad de productos que ¿quién en un hogar salvadoreño no tiene ahora productos chinos? Producto de la globalización económica, de esa ampliación de los mercados, de ese crecimiento global de cada uno de los países en materia de comercio internacional. También la comprensión del deterioro ecológico. La producción se gesta, es necesaria, pero ¿a qué costo? Vamos a producir madera que es necesaria para el desarrollo de distintas industrias, pero vamos a deforestar el Amazonas, que es el único pulmón activo biológico, tanto en materia de ecosistema, de diversidad biológica, que todavía tiene América Latina. Vamos a sacrificar el Amazonas por el desarrollo industrial de ciertas empresas. Es ahí donde la economía va a venir a colaborarnos, a entender los costos que tiene la producción, costos sociales, costos ecológicos, ambientalistas, que debemos de meditar bien. La minería en El Salvador, aunque se le haya intentado tildar como minería verde, fue un ejemplo de este tipo de razonamiento.
Se quería extraer oro de ciertas vetas, me parece que hay en el oriente de nuestro país. Santa Rosa de Lima ha sido uno de los lugares tradicionales donde hunde el oro. Y se planteaba la explotación de ese recurso. Pero se sabe que las mineras que extraen que el oro incurren en severo daño ecológico al ambiente de un país, al medio ambiente de un país, porque contaminan ríos, contaminan sus suelos en su proceso de producción. Y ahí es donde meditamos, ¿será necesario entonces explotar el oro en nuestro país? De hecho, nunca se pudo hacer acá, por oposición precisamente a los organismos ambientales. Todo eso es parte del razonamiento económico. El comercio mundial. Sabemos que todos los países exportan e importan bienes y servicios. Eso es parte de la dinámica de interacción global que existe. ¿Qué productos exporta El Salvador? Pues básicamente, y hablando en términos de magnitud o grandes cantidades, nada. Nuestro principal producto de exportación era el café. Pero modernamente sabemos que la caficultura está caída en nuestro país. No ha habido suficiente motivación para esta rama del sector agrícola para que siga expandiéndose. Pese a que, según dicen, tenemos uno de los mejores cafés del mundo, pero carecemos de oferta exportable. Brasil y hoy en día Vietnam, al inundar los mercados internacionales de café, nos dejan fuera. Por eso es que el mercado de café tiene necesidad de establecer lo que sea un mercado de cuotas, para darnos chance a los pobrecitos que vendemos un saquito de café, ¿verdad? Para poderlo vender al comercio mundial. Pero todos estos pensamientos, la economía es la que nos los fortalece. La comprensión de cómo funcionan las bolsas de valores o mercados bursátiles, cómo se negocia el petróleo en Inglaterra, cómo se negocia el petróleo en la New York Security Exchange, la bolsa de valores más grande del mundo, la bolsa de valores de Nueva York, más grande en términos de negociación, no de amplitud física, la que más incide en el comportamiento económico mundial, y que nosotros vemos las alzas de los precios de la gasolina, las bajas de los precios de la gasolina, cómo inciden en el comercio del mundo, pues se negocian en mercados bursátiles. El comportamiento de las pandemias biológicas, cómo afectan la economía, por ejemplo, miren el coronavirus. Se sospecha que nuestro país, que a finales del año, antes de que surgiera la pandemia, por decir, allá por noviembre del 2019, se planificaba que este iba a ser un año de los mejores para la economía salvadoreña, que íbamos a superar la barrera psicológica, han dado en llamarle hoy en día, del crecimiento del 2.5%, que es el al que hemos estado condenados durante más de un quinquenio, cuando realmente necesitamos un 6% sostenido, al menos durante unos 10 años, para ver cómo salimos un poco a flote. Pero ¿qué pasó con esta pandemia? Que según las proyecciones de organismos internacionales, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, y proyecciones del Banco Central de Reserva de nuestro país, una proyección local, ahora vamos a entrar en una tasa de crecimiento económico negativa de menos 8%. Imagínense lo que nos va a tardar llegar a una superación económica. ¿Incide esto en nuestras vidas? Claro. Las oportunidades de empleo para los futuros profesionales que nosotros estamos formando, por decir algo. Si antes no había empleo, costaba hallarlo, y más bien remunerado, imaginemos hoy en día con esta crisis, con este retroceso económico provocado por esta pandemia que al menos, supuestamente según los cálculos, va a durar hasta el 2022. ¿Cuánto irá a retroceder la economía mundial? ¿Cuánto irá a retroceder la economía de América Latina y la economía salvadoreña en particular? Este es el tipo de razonamientos que la economía pretende desarrollar en nuestra cabecita para que tengamos esa visión de cómo puede ser un futuro ligado a la parte económica. La economía además nos ayuda
a ser votantes informados. Este es un tema un poquito espinoso, difícil de tratar por los sentimientos ideológicos partidarios que más de alguna persona pueda tener aquí en nuestro país. No obstante, pues hay que tratarlo porque es un tema de la economía. Muchos de los participantes políticos nos hacen promesas, de las cuales creo que la mayoría de los salvadoreños ya estamos cansados. Promesas de un paraíso en la tierra que nunca vamos a llegar a ver. Nosotros debemos de estar en capacidad y la economía es una de las principales herramientas que fortalece esa capacidad analítica para detectar las propuestas partidarias, cuáles pueden ser plausibles, cuáles no, cuáles pueden ser sinceras, cuáles no. No dejarnos llevar para emitir un voto, un sufragio, solamente por las propuestas partidarias, que están plagadas de errores y de mentiras. Pero ¿cómo las podemos descubrir? A través del estudio de la economía. Si todo El Salvador estudiara economía, tuviera una sensatez para elegir a sus gobernantes. Pero con que apenas podemos leer, simplemente creemos todo lo que en las redes sociales se dice, lo cual en su mayoría son chambres o mentiras. Pero ahí estamos enfrascados. No nos preocupamos por cultivar esta área de la ciencia en nuestro pensamiento, la cual nos daría un mejor criterio para elegir nuestros gobernantes y por ende para ser un mejor país a través de una convivencia social más sana y sensata. También la economía nos proporciona las bases para entender el comportamiento de los indicadores económicos, tanto de administraciones pasadas como en las proyecciones de los famosos cambios de los que nos hablan. Cuando nosotros vamos a analizar el papel de un gobierno, no solo vamos a que a mí me gustó fulano de tal, que a mí me encantó cómo se expresaba Mauricio Funes, por decir algo, perdonen que mencione el nombre, que a mí me gusta cómo se expresa este otro, que qué bonito habla. Nosotros debemos de tener un criterio superior y eso nos lo proporciona la economía. Nosotros debemos de juzgar un gobierno no por cómo nos hablen, no porque hayan hecho un parque muy bonito, porque hayan pavimentado unas calles, que sí lo necesitamos, pero resultan ser cuestiones secundarias cuando nos ponemos a pensar en la generación de empleo, en darle trabajo a nuestros futuros profesionales, en darles una formación académica de calidad, tanto a los profesionales como a los jóvenes que están en bachillerato, a los de los primeros años que tengan buenas formaciones. Eso sale superior a esperar que en un parque le siembren arbolitos y lo pinten de todos colores, hasta como de un arco iris si se quiere, ¿verdad? Pero no, vean, no tenemos ese criterio. No tenemos el criterio para juzgar en sí lo que es la actividad económica, que nos lleva al famoso desarrollo económico, que es más profundo que el crecimiento, porque el crecimiento es solo ver cuánto aumenta la producción, pero cuánto mejora la calidad de vida de las personas. Y eso lo podemos medir a través de los sistemas de pensión que tenemos, por ejemplo, a través de los sistemas de salud y de educación. Eso nos va a decir prácticamente el desarrollo económico que tenemos, qué calidad de educación se nos está dando, qué calidad de sistemas previsionales tenemos a futuro para nosotros tener la esperanza de un día, cuando ya llegamos a la famosa tercera edad, poder tener un retiro digno. Qué tan eficientes son nuestros sistemas de salud para procurarnos un bienestar corporal de primera línea. Todo eso es en lo que la economía va a colaborar en nuestra formación.